Ok, dile al lado, estamos en el año de las promesas. Y creo que si algo Dios ha hablado en este tiempo para nuestra casa como iglesia, es que es el año de poseer las promesas. Y quiero que leamos qué es lo que Dios tiene para nosotros en este 2025. 2025 sabemos que es el año de poseer las promesas que Dios tiene para nosotros. 2025 es el año de la restauración de los diseños de Dios. 2025 es el año de la gracia sobre gracia. 2025 es el año de las ventanas abiertas y 2025 es el año de la cosecha. Y es lo que Dios ha hablado para cada uno de nosotros. Y quiero decirte que Dios no solamente lo ha hablado para una iglesia, sino esas promesas también son para cada uno de nosotros. Y es por eso que hemos comenzado una serie que hemos titulado Proezas 2025. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que Dios tiene promesas. Repite conmigo, Dios tiene promesas. Y si podemos titular esta enseñanza, le he titulado 2025, el año de poseer las promesas. Y quiero enseñarte que Dios es un Dios de proezas. Dios es un Dios que siempre tiene proezas. Es un Dios que siempre tiene promesas para cada uno de nosotros. Y es el anhelo y es el deseo de que nosotros como iglesia podamos caminar, pero también podamos recibir las promesas que Dios ha hablado en nuestras vidas. Y es el año 2025, es el año para esta casa de poseer las promesas. Y quiero que leamos el libro de Salmos, capítulo 60, versículo 12. Y dice lo siguiente: en Dios haremos ¿qué? Y Él hollará nuestros enemigos. Quiero que repites conmigo: en Dios haremos proezas. Es más, de lado, en Dios vas a hacer proezas. Pero lo interesante que la Biblia menciona, y la Biblia dice, en Dios haremos proezas. Pero más adelante dice, y Él hollará nuestros enemigos. Y quiero enseñarte que Dios tiene promesas, pero nosotros debemos de hacer proezas. Lo voy a repetir una vez más. Dios tiene proezas para cada uno de nosotros. Y en Dios nosotros estamos llamados a hacer promesas. Es decir, Dios tiene una promesa para tu vida, pero la proeza la tienes que hacer tú. Lo que significa que una proeza es una hazaña, es una valentía y es una acción. Una promesa es una bendición y cosas buenas para quienes le creen a Dios. La diferencia dice, en Dios haremos proezas, en Dios haremos hazañas, en Dios haremos, ¿qué más? Seremos valientes, en Dios tendremos acciones. Las promesas son para todos aquellos que le han creído a Dios. Pero las proezas las tenemos que hacer nosotros. Pero lo interesante del versículo es que dice, en Dios haremos proeza y Él hollará nuestros enemigos. En otras palabras, dice la Biblia, van a haber promesas y van a haber proezas. Pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad saber que cada vez que nosotros nos vamos a levantar a hacer proezas para ir por promesas, el enemigo se va a levantar. Cada vez que nosotros vayamos, porque el 2025 es el año de poseer las promesas. Yo no sé si en esta mañana haya gente que diga, yo voy a poseer la promesa que Dios ha hablado a mi vida. Pero algo que tienes que saber es que cuando tú te preparas para hacer una proeza y para recibir promesas, el enemigo siempre se va a levantar en contra de ti. El enemigo siempre se va a levantar. Eso me enseña que si no queremos tener problemas con el enemigo, no hagamos nada. ¿Sabes por qué? Al diablo le encanta la gente que no hace nada porque no tienen que estorbarles.
Al diablo le encanta la gente que no hace nada porque no tienen que estorbarles. Por eso la Biblia dice: en Dios haremos proezas y Él hollará nuestros enemigos. Siempre que hay una promesa y nos levantamos para hacer proezas, es evidente que el enemigo se va a levantar. Es evidente que va a haber oposición. Y ¿sabes algo? 2025 vamos a poseer la promesa. Pero también quiero ser muy realista. También van a haber cosas que se van a levantar. Y cuando hablamos de poseer promesas, no estamos hablando que será un año fácil. Será un año complicado. Será un año difícil. Pero la Biblia dice: y Él hollará nuestros enemigos. ¿Alguien lo puede creer conmigo en esta mañana? Hay promesas que Dios ha soltado. Hay promesas que Dios ha hablado. Hay promesas que Dios ha dicho. Hay promesas que vamos a recibir, pero es nuestra responsabilidad levantarnos para hacer proezas. Entonces, eso me enseña lo siguiente: cuando la lucha se intensifica, es una señal que la proeza y la promesa están cerca. Cuando la lucha se pone más intensa o se intensifica, es una señal que la victoria está cerca. 2025 es el año de poseer la promesa. Y cada uno de nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que decir: voy a levantarme, voy a prepararme para recibir la promesa que Dios tiene para mi vida. Pero quiero enseñarte que a veces nosotros decimos: sí, el año de la promesa 2025 yo lo creo para mi casa, para mi familia, para los míos. La promesa en mi vida financiera, en mi salud, yo no sé en qué área usted ha recibido una promesa. Pero antes de enseñarte esto, quiero preguntarte: ¿cuántos de acá creen y saben que tienen promesa? Es más, ¿cuántos creen lo que Dios ha hablado para nuestra casa? 2025 es el año de poseer la promesa. Por eso nuestra serie se llama Promesas 2025, porque es lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha soltado. Pero ahora seamos realistas. Vamos a poseer la promesa, vamos a recibir la promesa, pero hay cosas que tú tienes que hacer. Hay proezas que tú tienes que hacer. Por eso me encanta, porque dice: en Dios haremos proezas, hazañas, acciones, el levantarnos. O sea, que no es únicamente el decir: sí, yo recibo la promesa. No es nada más de decir: sí, yo le estoy creyendo a Dios. Es que tú y yo tenemos que levantarnos para hacer proezas. Es que tú y yo tenemos que hacer acciones para hacer proezas. Porque lo cierto es que la mayoría de veces queremos que Dios nos apoye y rara vez apoyamos lo que Él quiere. Vuelvo a repetirlo. Lo cierto es que la mayoría de cada uno de nosotros queremos que Dios nos apoye, pero rara vez nosotros apoyamos lo que Él quiere. Por lo tanto, eso me enseña lo siguiente: queremos que Dios sea un colaborador nuestro y no nosotros un colaborador de Él. Y la diferencia es que cuando yo trabajo con Dios es para un proyecto de Él. Y cuando quiero que Dios trabaje conmigo es porque quiero que Dios trabaje en un proyecto mío. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Queremos nosotros trabajar con Dios para un proyecto de Él? ¿O queremos que Dios trabaje conmigo en un proyecto mío? Porque algo tenemos que ser realistas: es que en Dios y las promesas y las proezas se obtienen en el Señor. No hay más. Las promesas y las promesas se obtienen en el Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Declaramos la promesa,
pero no hacemos una proeza. Y no se trata siempre de estar declarando, se trata de hacer proezas. Queremos la promesa, sí, Señor, yo quiero que mi casa sea bendecida. Señor, yo quiero que mi matrimonio sea restaurado. Señor, yo quiero recibir la sanidad. Señor, yo quiero que mi trabajo, mi empleo, mi emprendimiento sea prosperado. Queremos la promesa, pero no queremos hacer la proeza. 2025, vuelvo a repetirlo, es el año de poseer la promesa. Pero para poseer promesas hay que hacer proezas. Vuelvo a repetirlo, para poseer promesas tenemos que levantarnos y hacer proezas. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. ¿Por qué te menciono esto? Porque siempre que Dios quiere hacer algo y dar algo, empieza buscando a alguien. Siempre que Dios quiere hacer algo y va a hacer algo, empieza buscando a alguien. Dile a la persona que tienes al lado, Dios te está buscando. Pero vamos, dile con fe, Dios está buscando que tú te levantes para hacer proezas. Quiero enseñarte lo siguiente, eso es muy cierto. Cada vez que Dios va a hacer algo y va a dar algo, empieza buscando a alguien. La única ocasión en que Dios no buscó a alguien o algo, la única ocasión que Dios no buscó a alguien para hacer algo fue cuando creó el mundo y lo ordenó en el Génesis 1. Pero cuando Dios mandó un diluvio y quiso salvar la humanidad, levantó a un Noé. Cuando Dios quería libertar al pueblo de Israel en el desierto, levantó a un Moisés. Cuando Dios quiso crear una nación, levantó a Abraham. Cuando Dios quiso restituir los muros, levantó a un Nehemías. Cuando Dios quiso construir un templo, levantó a Salomón. Cuando Dios quiso salvar al mundo, envió a su Hijo Jesús. Porque cada vez que Dios va a hacer algo y va a dar algo, busca a alguien. Y Dios te está buscando. 2025 es el año de poseer las promesas, pero es el año de hacer proezas. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Denle un fuerte aplauso a Jesús en este día. ¿Y por qué no oramos para continuar en esta mañana? Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor. Te pido que tu amor y que tu bondad estén en medio de nosotros en este día. Te pido, Señor, que tú vengas a nuestras vidas, Señor, y que sea tu presencia la que esté, Señor, en medio de nosotros. Te pido, Señor, que tú te manifiestes y me des la gracia, me des el favor, Señor, para poder dar la palabra, articular este mensaje, Señor. Pero sobre todo oro para que sea tu Espíritu Santo el que esté en medio de nosotros, hablando y ministrando cada corazón, Señor. Te damos a ti, Padre, en esta mañana toda la gloria y toda la honra por lo que tú harás y por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, en Dios vamos a hacer proezas y vamos a recibir promesas. Y cada vez que Dios va a hacer algo, siempre va a levantar a alguien. En otras palabras, 2025 es el año de recibir promesas. Es el año donde nuestros anhelos y sueños que van conforme a la voluntad de Dios se van a cumplir. Yo lo estoy creyendo para esta casa. Yo lo creo para mi vida. Pero no es solamente de decir, sí, lo voy a hacer. No es solamente decir, sí, así va a suceder. Es que nos tenemos que levantar. Veamos entonces cómo los hombres de Dios lograron hacer proezas y recibir promesas. Voy a repetirte. Cuando Dios levanta un diluvio, levanta un Noé.
Y Noé obedeció aproximadamente 100 años. Acaba de mencionar que en la tierra nunca había llovido. Sin embargo, él obedeció y se levantó e hizo proezas. Cuando Abraham en su vejez, Dios le dice: y serás bendita tu descendencia y haré de ti una nación grande. Abraham decidió creer, siendo ya grande. Cuando Nehemías levantó los muros, habían hombres como Sanbalá y Tobías que se burlaban de él. Sin embargo, decidió creer. Entonces veamos cómo los hombres de Dios lograron hacer proezas y recibir promesas. Porque el problema hoy en día es que la gente quiere decir solo cosas y no quiere hacer cosas. El problema hoy en día es que la gente quiere decir cosas únicamente y no hacer cosas. Y me encanta porque el libro de los Hechos se llama el libro de los Hechos de los apóstoles y no los dichos de los apóstoles. Muchos creyentes viven con los dichos y no con los hechos. Pero si en este año vamos a ir y poseer la promesa, si en este año nos vamos a levantar y vamos a creer lo que Dios ha hablado, tienes que hacer hechos. Veamos, Elías no solamente se quedó profetizando. Elías mató a profetas falsos. David no solamente se quedó escribiendo salmos. David mató gigantes. Jesús no solamente se quedó orando, entregó su vida. Iglesia, lo que quiero decirte en esta mañana es que si tú quieres proceder en este 2025, las promesas que Dios ha hablado a tu vida, si quieres poseer lo que Dios ha dicho en tu vida, tienes que levantarte a hacer proezas. Yo no sé usted, iglesia, pero en este 2025 Dios está levantando mucha gente para hacer proezas. Este 2025 muchos se están levantando para hacer proezas. En Dios haremos proezas. Y sí, cuando tú te levantas a hacer proezas, el enemigo se va a levantar. Pero me encanta que la Biblia dice: pero Dios va a vencer ¿a quiénes? A tus enemigos. En otras palabras, seamos sinceros, Dios no cumple únicamente tus fantasías, Él cumple sus promesas. Promesas sin proezas son fantasías. Promesas con proezas son hechos. Hay promesas a tu vida y hay cosas que Dios ha hablado, pero hay gigantes que tienes que vencer. Hay gigantes que tienes que vencer. Hay gigantes que tienes que derrotar. Hay gigantes que tienes que dejar a un lado. Pastor, es que tengo miedo. Pastor, es que cada año que empieza decimos que vamos a recibir la proeza y la promesa y no lo veo cumplido. Y entonces no entiendo de qué se trata. Porque yo estoy creyendo, estoy declarando. Sí, estás creyendo y estás declarando, pero no te has levantado a hacer proezas. Porque no se trata únicamente de declarar o creer o decir. Puedo repetirte, el libro de los Hechos de los Apóstoles se llama Hechos, no dichos. La pregunta es, iglesia, ¿cómo nosotros estamos viviendo? ¿Con hechos o con dichos? Voltéate a dile, ¿hechos o dichos? Elías era un profeta de Dios, pero no se quedó únicamente profetizando. Se tuvo que levantar a vencer a los profetas falsos. David iba a ser un rey, pero no solamente se quedó escribiendo salmos, tuvo que vencer gigantes. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? Pastor, tengo miedo. Pastor, no creo que sea posible. Pastor, lo veo muy complicado. Pastor, escucha esto: el enemigo ha venido para cegarte
y que no veas la misericordia de Dios. El enemigo ha venido para decirte que no va a ser posible. Pero quiero enseñarte lo siguiente. En la vida hay gente que por miedo no hace las cosas. Ya vemos otros que con todo y miedo las hacemos. ¿Quién eres tú, iglesia? Aquellos que dicen con todo y miedo lo voy a hacer, o aquellos que dicen, pastor, tengo miedo. Escucha lo siguiente. Habían dos generaciones en el desierto: la generación de Moisés y la generación de Josué. La generación de Moisés tuvo miedo. Dijo, no, son gigantes, es imposible conquistar la tierra. Tenían miedo. Pero estaba la generación de Josué y Caleb, que con todo y miedo dijeron, vamos a conquistar la tierra que Dios ha prometido. Porque yo estoy creyendo en este año que en Dios haremos proezas y Él vencerá a nuestros enemigos. En la vida vemos dos tipos de personas: aquellos que se quedan mirando por el miedo, pero también están aquellos que con todo y miedo le están creyendo a Dios. Yo no sé si en esta mañana hay gente que con todo y miedo le está creyendo a Dios lo que ha prometido, lo que ha dicho, lo que ha hablado para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio, para tu economía, para tu empresa. Alguien se tiene que levantar en esta mañana para hacer proezas, pero no solamente eso, sino para hacer promesas, para recibir lo que Dios ha hablado. Y tal vez hasta este punto dices, pastor, no, lo mismo de siempre. Pastor, lo veo complicado, lo veo difícil. Pero me encanta que Dios es un especialista en hacer cosas en un desierto. Escucha, en esta mañana tienes dos decisiones o dos opciones que tomar. La primera es que dices, este 2025 voy con todo para hacer proezas y me voy a levantar. O la segunda es quedarte en el oasis 38 años, no ir por miedo a la tierra que Dios ha hablado. Porque sí, hubo un pueblo que se quedó en un oasis aproximadamente 38 años, 40 años, y que no pudo ir a lo que Dios había hablado, prometido, por temor. Pero cuidado con el oasis. Un oasis es un río o un lago en el desierto. Pero cuidado con el oasis, porque el oasis puede ser un lugar cómodo, pero también puede ser el lugar donde te rebeles en contra de Dios. Porque dice la Biblia que había un hombre llamado Coret, fue quien se rebeló, el primero que causó la división para que el pueblo decidiera regresar a Egipto. El oasis puede ser un lugar cómodo, pero también puede ser el lugar de tu rebeldía. Pero veamos entonces en la Biblia, en Isaías capítulo 11 versículo 16, y quiero leerte tres versiones. La primera versión dice: abrirá una carretera para el remanente de su pueblo, el remanente que viene de Asiria, tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo cuando regresó de Egipto. La NBI dice: para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá ¿qué? Un camino, como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Dice carretera, repite conmigo, carretera, camino. Otra versión dice: y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como la hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Repite conmigo una vez más: carretera, camino y calzada. Isaías estaba profetizando a Israel antes del último exilio de Babilonia, de cómo iban a regresar de Babilonia a Jerusalén.
Isaías dice, el Señor abrirá un camino para el remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria. Escucha, el camino o la carretera, el camino o la calzada es la promesa. La promesa ya estaba. La promesa ya Dios la había soltado. El pueblo de Israel estuvo aproximadamente 40 años exiliado. Y Isaías habla y dice, Dios va a abrir un camino. Dios va a abrir una carretera. Dios va a abrir una calzada. Y van a regresar a Jerusalén. Y tal vez para ti, para mí, carretera, calzado, camino, o sea, como que bueno, es algo tan normal que escuchamos hoy en día. Hablar de una carretera, hablar de un camino o hablar de una calzada. Lo interesante es que en ese tiempo y en ese momento no existían caminos, no existían carreteras. Es decir, lo único que había en ese tiempo era un desierto o el Mar Rojo. Recordemos que Moisés tuvo que abrir ¿qué? El mar para que el pueblo cruzara, porque no existía un camino, no existían carreteras, no existían calzadas, era desierto y mar. Entonces Dios habla y dice, voy a abrir una carretera para que Israel pueda regresar a Jerusalén. Eso me encanta. ¿Sabes por qué? Dios le llama camino, carretera o calzada. Esto me encanta porque donde nosotros vemos un desierto, Dios ya vio un camino. ¿No me escuchaste? Donde nosotros vemos un desierto, Dios ya vio un camino. Donde nosotros vemos una imposibilidad, Dios ve algo que va a abrir para poder ayudarnos. ¿Alguien lo está creyendo conmigo? En ese momento la promesa dice, voy a abrir una carretera, voy a abrir un camino, voy a abrir una calzada. No había camino, no existía. Pero donde nosotros vemos un desierto, Dios ve una posibilidad para ayudarnos. Donde nosotros vemos algo que está complicado, escucha lo siguiente, nosotros vemos, Dios ve cómo ayudarnos. La promesa es que 70 años después del exilio de Babilonia, tenían que regresar a Jerusalén y iba a haber un camino. Pastor, no lo creo. El camino es imposible, es complicado, las cosas están peor. Quiero enseñarte lo siguiente. Y escucha, si pueden poner la siguiente. La demora de una promesa no significa la negación de tu promesa. La demora de una promesa no significa la negación de tu promesa. Escucha, Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. En cualquier área, en la salvación, la restauración financiera, la familia, la paz, la sabiduría o de sanidad. Pero quiero enseñarte que el punto entre un lugar que estamos ahorita y donde Dios nos quiere llevar, hay una carretera. El lugar donde tú estás ahorita, hacia donde Dios nos quiere llevar, hay una carretera. Hay una carretera. Pero repite conmigo, la promesa tiene proceso. Porque qué tan fácil sería que Dios nos hiciera el camino. Dice, habrá un camino. No es que existía, es que va a haber un camino. Dios te dice, tu familia va a ser restaurada, va a haber un camino. Tu vida financiera se va a volver a levantar, va a haber un camino. No lo puedo ver, pero ya Dios lo vio. Esto me enseña entonces, la carretera hacia nuestra promesa se pavimenta paso a paso. O sea, proceso. Otra historia habla acerca del rey Ciro y Esdras. El rey le dio la oportunidad de regresar
a Jerusalén. Y Esdras regresa paso a paso. Cuando tienes una promesa, vas a reconocer que la promesa y el camino se obtienen paso a paso. En otras palabras, cada promesa tiene un proceso. Y el proceso no lo podemos saltar. El proceso no lo podemos evitar. El proceso no se puede saltar. Veamos a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él no apareció de repente. Él estuvo en el vientre. Él nació. Él fue carpintero. Si Jesús pasó un proceso, ¿qué te hace pensar a ti que te puedes brincar el proceso? Si Jesús pasó un proceso, ¿qué te hace pensar a ti que te puedes brincar el proceso? El proceso no se puede evitar. La promesa está: abriré un camino, una carretera, una calzada. Pero ¿sabes algo, iglesia? En cada paso es donde aprendemos y somos enseñados para cuando lleguemos a la promesa tengamos el carácter. En cada paso somos enseñados, somos entrenados para que cuando lleguemos a la promesa tengamos el carácter. Repite conmigo: yo no aprendo nada en carreteras pavimentadas. Vamos, dale un fuerte aplauso a Jesús. Hay una carretera, hay un camino. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 14. Mateo capítulo 7, versículo 14. Me encanta esto que dice: sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta. ¿Y el camino cómo es? Si alguien te dijo que el camino de Dios es fácil, te engañaron. Es más, que te devuelvan el dinero. Como dijéramos acá en México, te vendieron gato por liebre. O te chamaquearon. Porque la Biblia dice: sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta. El camino es difícil. Wow. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El camino es difícil. El camino es difícil en Cristo. Claro que sí. Pero es la vida que más gozo tiene. La vida que más delicias tiene. La vida que más sabiduría tiene. Y el camino que te ofrece una vida eterna. Jesús dice: el camino es difícil. La vida cristiana es difícil. Hay un precio que pagar, iglesia. La salvación es gratis, pero la vida eterna hay un camino que pagar. Por lo tanto, podemos ver lo siguiente: Dios tiene una promesa, pero tienes que atravesar un camino. 2025 es el año de poseer las promesas. Dios tiene una promesa, pero hay un camino que nosotros tenemos que atravesar. Pero ¿sabes algo? Y vengo a decirte de parte de Dios en esta mañana: Dios va a seguir abriendo caminos en el desierto, ríos en la soledad y cosas nuevas en la iglesia, en tu familia y en todas las áreas de tu vida. ¿No me escuchaste? Dios va a seguir abriendo caminos. Dios va a seguir abriendo calzadas. Dios va a seguir abriendo carreteras, caminos en medio del desierto, ríos en medio de la soledad, para esta casa y para tu vida, iglesia. La carretera se pavimenta paso a paso. No hay, iglesia, escucha, no hay atajos. Hay procesos. Y creo firmemente que este 2025 vamos a recibir lo que Dios ha prometido, pero también vamos a ir paso a paso en nuestro proceso.
Y no nos vamos a amargar del proceso. Vamos a disfrutar el proceso en este año. Escucha, es el año de poseer las promesas, pero van a haber pruebas. No va a ser un año fácil. Pero el 5 representa la gracia de Dios. Representa la gracia de Dios. Y cuando David se prepara, me encanta esto, porque David le ponen un armamento que no le quedaba y solamente tenía ¿cuántas piedras? Y con 5 piedras derribó a un gigante. Y no es que David tuviera esas 5 piedras fueran únicas o fueran de la más alta tecnología, no. Es que David derribó a gigantes con la gracia de Dios. Este año 2025 vamos a recibir promesas y va a ser complicado y va a ser difícil, pero con la gracia de Dios vamos a poder vencer esos gigantes que te limitan, esos gigantes que te dicen que no puedes. 2025 le vengo a hablar a una iglesia que va a conquistar y a poseer las promesas que Dios ha hablado. ¿Alguien lo puede creer conmigo en esta mañana? Este año vamos a poseer lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Escucha lo siguiente, iglesia: para cosas nuevas habrán desiertos nuevos, donde Dios abrirá nuevos caminos para enseñarme su corazón y así llegar a su promesa. Entonces la pregunta es, pastor, ¿cómo Dios abre caminos hacia la promesa? Repite conmigo: nuevos caminos vienen para mí y para mi casa. Una vez más, nuevos caminos vienen para mí y para mi casa. Es más, quiero que Dios hoy te utilice y le digas al lado: nuevos caminos vienen para tu vida y para esta casa. Ahora veamos entonces, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y no podemos perder las oportunidades. No es únicamente de decir yo recibo la promesa, es yo me voy a levantar en este año para hacer proezas. Y veamos entonces cómo Dios abre camino hacia la promesa. Número 1, Dios nos da oportunidades. Dios nos da oportunidades. Cuando el pueblo de Israel sale del desierto, el pueblo de Israel tenía una oportunidad para poder ser libres. Tienes que saber que las oportunidades tienen fecha de caducidad. En este 2025, nosotros como iglesia iniciamos con la oportunidad que Dios nos da de poder dar algo que llamamos primicia. ¿Y primicia qué significa? 21 días de ayuno, de intercesión, dar generosamente. Es la oportunidad donde nosotros decimos: si yo quiero que este año sea bendecido, tengo la oportunidad de dar mi primicia. Pero a veces nosotros queremos el camino de la promesa, pero no queremos aprovechar las oportunidades. En otras palabras, no queremos pagar el precio del proceso. Iglesia, si tú no estás dispuesto a pagar el precio de la promesa o del proceso, no estás listo para la promesa. Voy a repetirlo: si tú no estás dispuesto a pagar el precio del proceso, no estás listo para la promesa. Y de verdad, en estos 21 días de ayuno, Dios ha hablado y llevamos apenas 6 días o 5 días. Para mí ya vamos acabando, hermano. Yo cada vez que vengo y veo el número digo: a la bestia, todos vamos, ni la mitad vamos. Porque
Que le dije la semana pasada, para mí esto es muy complicado y muy difícil. Pero de verdad yo he visto personas aquí en esta casa que me quito el sombrero. Hay unas familias, sin quitar mérito a nadie, todos tienen su mérito. Hay una familia, ¿cuántos recuerdan la quinta vieja o antigua que usábamos de la Jusco? Bueno, hay una familia que vive más arriba de esa quinta. Aproximadamente son 50 kilómetros. A las 5 de la mañana aquí los ve con su bebé buscando a Dios. La neta, yo los veo y digo, si yo soy el pastor, no vengo. 50 kilómetros. Es complicado. A las 4, 3 de la mañana no sé qué tienen que levantar. Son aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, si bien te va. Y aquí están a las 5 de la mañana. Familias que vienen desde la República de Tecama, Ecatepec, con sus niños. Yo los veo y digo, wow, es un pango. De Laifa vienen algunos igual, ¿no? Yo digo, wow. Otros que venimos de la bella, heroica, hermosa, inigualable, bella, peligrosa, pero amada, extrema ciudad satélite. Cada 15 minutos mi casa. Yo digo, wow, y a las 5 de la mañana están buscando a Dios. Porque Dios abre caminos, porque nos da oportunidades. Y les aseguro que esa gente que está acá, pagando un precio, sin quitar, no se ofenda. Pastor, yo vengo de acá del metro. Sí, ya sabemos. 10 kilómetros, 5, sí. También pagan el precio los que vienen alrededor. Yo vengo de Azcapotzalco, pastor. Sí, está cerquita. Pero sí, está lejísimos. Pero hay personas que yo digo, esa gente que 50, hace rato dije, me acordé de ellos y busqué Rancho Tonco, 50 kilómetros. No, la gasolina. No, mejor no saquemos cuenta. No quiero desanimarlos a ellos, ¿no? Porque seguramente ellos han aprendido que en este inicio de año tienen una oportunidad para cambiar la historia. Cuando el pueblo de Israel sale del desierto, fue por una oportunidad para hacerlos libres. El rey Ciro le da una oportunidad a Esdras de regresar. Y Esdras, el escriba, fue una de las figuras importantes de los judíos para que pudieran regresar a Jerusalén y reconstruir el templo de Jehová. Por eso la Biblia dice una vez más, Isaías 11 versículo 16, Dios abrirá una carretera para el remanente de su pueblo. Repite conmigo, Dios abrirá una carretera para el remanente de su pueblo. En Dios tenemos oportunidades que para que puedas ver esas promesas tienes que aprovecharlas. Pero hay gente, escucha esto, hay gente que no puede ver las oportunidades que Dios les está dando. Escucha, Dios te está dando en este inicio de año oportunidades. Y hay gente que tiene oportunidades, pero no las ha visto porque sigue viviendo en el pasado. Hay gente que Dios ha dado oportunidades y no las ha visto porque vive en el pasado, porque está limitando tu pasado. Y entonces quiero enseñarte lo siguiente: cuando vives cargando tu pasado, pierdes las bendiciones de hoy y renuncias a las promesas de mañana. Cuando vives en tu pasado, pierdes las bendiciones, no puedes ver la promesa. Pero quiero decirte en esta mañana, iglesia, hay oportunidades que han venido a tu vida y no te has dado cuenta, porque no puedes vivir en el pasado. Eclesiastés capítulo 9 versículo 11 dice: me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces,
ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía. Me encanta lo que dice, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. En otras palabras, no es que tú digas, si yo tuviera la oportunidad de esta persona, yo lo haría. No, dice la Biblia, a todos les llegan buenos y malos tiempos. No es que si yo tuviera la oportunidad, es que Dios te dice, te estoy dando la oportunidad que tú necesitas para tu futuro. ¿No me escuchaste? A todos les llegan buenos y malos tiempos. No es que usted diga, es que si yo tuviera la palanca o tuviera el contacto, no. Es que Dios te dice en esta mañana, te estoy dando las oportunidades que tú necesitas para tu futuro. Pero si estás dudando de las promesas, no le estás creyendo a Dios. Pero algo sí quiero decirte en esta mañana, iglesia, van a haber oportunidades. No solamente eso, ya hay oportunidades que Dios está dándote a tu vida. Escucha, no es lo que Dios va a hacer en este 2025, es lo que Dios ya está haciendo en este 2025. Y yo creo que en esta mañana hay gente que va a tomar esas oportunidades que Dios nos están dando. ¿Sabes por qué, iglesia? Me lleva al punto número 2. Dios abre camino con instrucciones. Número 1, Dios te da oportunidades. 2025, el año de poseer las promesas. ¿Qué tengo entonces? Tengo la oportunidad. 2, Dios abre camino con instrucciones, con su palabra y con su voz. Cuando Moisés abre el mar rojo, fue con una instrucción de Dios. Veamos lo que Juan capítulo 16 versículo 13 dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Sigue las instrucciones para ver la promesa de Dios. Sigue las instrucciones. Pregunta, ¿estás siguiendo las instrucciones que Dios te está dando? Sigue las instrucciones para ver las promesas que Dios te ha dado. Pastor, yo quiero que este año sea bendecido, sea prosperado, que yo pueda ir a más. Obedece. Es más, porque yo creo que Dios te está hablando hoy de cosas que has dejado de hacer y que tienes que empezar a hacer. Dios te está hablando de cosas que sabes que tienes que hacer en este inicio de año y no lo estás haciendo. Pero si queremos el 2025, el año de las promesas, queremos ser bendecidos, queremos ir a más, pero para ir a más tenemos que obedecer. Hay instrucciones que en este preciso momento Dios te está dando. La obediencia trae bendición. Por lo tanto, leamos entonces lo siguiente. Los actos extraordinarios de Dios comienzan con actos extraordinarios de obediencia. Los actos extraordinarios de Dios comienzan con actos extraordinarios de obediencia. En otras palabras, paso a paso se abre el camino. Paso a paso se pavimenta el camino. Iglesia, hoy somos sometidos, somos bendecidos, pero no nos hemos sometido a las instrucciones y a la voluntad de Dios. Queremos promesas, pero no instrucciones. Queremos promesas, pero no obediencia. Y Dios está hablando de algo que tienes que hacer y tal vez no quieres. Y él obedece lo que Dios está hablando en este momento. Pastor, es que no sé, supongamos en el mood que estamos o en el tiempo que estamos, temporada que estamos, la intercesión. Dios te dice, levántate, no seas flojo. Ay, pastor, pero si yo me levanto implica que me levante una hora antes para alistarme.
Y la verdad, mejor acá, desde el libro de los dichos y no de los hechos, recibo promesas y proezas. Iglesia, instrucciones divinas crean oportunidades divinas. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Instrucciones divinas crean oportunidades divinas. Termino con esto. ¿Cómo Dios abre caminos hacia la promesa? Dios abre camino con su presencia. Dios abre camino con su presencia. Vayamos a Éxodo capítulo 33, versículo 12 al 14. Dice lo siguiente: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora que tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Repite conmigo: su presencia irá conmigo. En estos 21 días de ayuno, de primicias, Dios nos da oportunidad para dirigirnos y que su presencia nos acompañe. La presencia de Dios, sin ella no podemos hacer nada. Pastor, pero yo quiero las metas y propósitos. Hablábamos de metas y propósitos hace 2 semanas. ¿Ya te preguntaste si esas metas y esos propósitos, proyectos que tienes en mente, están conectados con tu propósito o con un capricho tuyo? Porque recordemos, Dios no bendice fantasías, Dios bendice propósitos. Porque a veces nosotros queremos tomar un camino sin la presencia de Dios. Queremos emprender sin la presencia de Dios. Queremos conquistar sin la presencia de Dios. Iglesia, su presencia es el camino donde no hay camino. Su presencia es el camino donde no hay camino. Y si algo tenemos que hacer es retomar la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús en esta mañana está hablando a tu vida, porque Él va a empezar a abrir caminos. Algunos Dios los va a introducir en el camino. Otros están yendo paso a paso. Otros estaban perdiendo la oportunidad que Dios nos da en este inicio de año como iglesia, presentarnos. Y tal vez la mente dice: pastor, yo no creo eso, en mi casa puedo hacerlo. Pero la Biblia dice que nos presentemos a Dios en un ¿qué? Sacrificio vivo, santo y agradable. Cuando tú vienes en la madrugada, cuando tú decides ayunar, yo no sé usted, pero personalmente para mí es un sacrificio. Para aquellos que me conocen, todo el tiempo tengo hambre. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Levantarme de madrugada y venir es un sacrificio. Presentar vuestros cuerpos con sacrificio vivo, santo y agradable, que es ¿qué? Nuestro culto racional. Su presencia es el camino donde no hay camino. Ahora, ¿por qué Jesús abre caminos? ¿Por qué Jesús abre carreteras? ¿Por qué Jesús abre pavimentos?
Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. ¿Sabes por qué? Jesús es el camino. Porque Jesús tomó el camino que nadie quiso tomar. Jesús hizo que lo impasable sea pasable por la fe. ¿Y por qué Jesús abre caminos? Eso me encanta. ¿Por qué Jesús abre caminos? Porque es uno de sus nombres. Jesús abre camino porque es uno de sus nombres. Y en esta mañana Jesús te quiere recordar que Él es el camino. ¿No me escuchaste? En esta mañana Él quiere recordarte que Él es el camino, que el camino es uno de sus nombres. Dice, yo soy el camino. Y quiero decirte algo, Dios quiere abrir camino en tu vida. No te desanimes, no tires la toalla, que este 2025 vamos a hacer proezas y vamos a recibir promesas. Sí, van a haber obstáculos, claro que sí. Van a haber impedimentos, sí. Se van a levantar cosas, sí. Pero dice la Biblia, yo he vencido a tus enemigos porque yo soy el camino. Iglesia, Dios va a abrir camino en ese desierto. Dios va a abrir camino en esa condición en la cual tú estás. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Hablábamos y decíamos, existen 3 tipos de tierras en la historia. La tierra de la esclavitud, donde el pueblo estaba, es la tierra donde nunca hay lo suficiente. La tierra del desierto es la tierra de lo suficiente, porque solo podían comer maná y codornices. Pero la tierra prometida es la tierra de la abundancia. Yo no sé si tú estás en la tierra de la esclavitud, donde nunca hay suficiente, donde, pastor, no puedo, nunca tengo, mi familia está mal, todo está mal en mi vida. Dios abre camino para que vayas a la tierra de lo suficiente. Y si tú estás en la tierra de lo suficiente, Dios abre camino para que vayas a la tierra de la abundancia. No importa si estás en la tierra del desierto o estás en la tierra de la esclavitud. No importa cuál sea la tierra en la cual tú te encuentres. Lo que sí sé, que Jesús es el camino y es uno de sus nombres. Y sin importar si estoy en la tierra de esclavitud o en la tierra del desierto, Dios abre camino para poseer la promesa que Él ha hablado. Quiero decirte en esta mañana, iglesia, 2025 es el año de poseer promesas. Y este año vamos a poseer esas promesas. Pero ¿qué tengo que hacer, pastor? Número 1, ve la oportunidad que Dios te está dando. 2, obedece. Porque actos extraordinarios inician con obediencia extraordinaria. ¿Qué más? Saber que Dios abre camino y que su presencia es el camino donde no hay camino. Dice la Biblia que una columna de fuego y una nube de su gloria los acompañaba en un desierto donde no había camino, porque su presencia es el camino y su palabra nunca falla. NGI 2025 vamos a poseer las promesas. 2025 nos vamos a multiplicar. 2025 vamos a crecer. 2025 vamos a ser bendecidos. 2025 vamos a entrar a la tierra de la abundancia. Yo estoy creyendo que este 2025 va a ser extraordinario. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Si usted lo cree conmigo en esta mañana, póngase de pie
y declara en esta mañana: 2025 voy a ser bendecido, 2025 voy a conquistar las promesas, 2025 voy a hacer proezas. Vamos, Dios está abriendo camino. Repite conmigo: Padre Celestial, yo declaro que tu presencia va conmigo. Señor Jesús, yo declaro que las oportunidades que tú me presentas las voy a aprovechar. Vamos, empieza a ver esas oportunidades que ya Dios te ha mostrado. Empieza a ver esas oportunidades que Dios te está dando en este día. Tu palabra. Empieza a ver esas oportunidades, pero también ve las instrucciones que Dios te está dando. Tu palabra nunca cambia. Ahí Dios te está hablando. Hay dos o tres, allí te vas a mover. Ahí Dios te está hablando. Sí, amén. Tu palabra nunca ¿Qué cambia. tienes que hacer en este inicio de año? Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, Dios te está hablando de instrucciones. Te vas a mover. Te está dando indicaciones. Sí, amén. Pero también te está mostrando las oportunidades que no te habías dado cuenta. Con tus manos en alto, adoremos por un momento y dile: tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. vamos, dile con todo tu corazón. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca Su palabra no va a fallar en tu cambia. vida. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Dile: Señor, tu palabra nunca falla en mi vida. Dile: Señor, tu palabra no va a fallar. Dile: Señor, y en este año voy a ver lo que tú has hablado a mi vida. En este año voy a recibir la proeza, voy a recibir la promesa. Vamos, en esta mañana abre tu boca y empieza a declarar: voy a hacer proezas, voy a recibir las promesas. Pero vamos, iglesia, es algo que depende de ti en este día. Voy a recibir la promesa, pero voy a levantarme a hacer proezas. ¿Quién como tú? Que los vientos te obedecen, el universo estremeces con tu voz. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino. Vamos, sí, me voy a levantar para hacer Vives proezas. en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tú reinas para siempre y siempre.
Vamos te con sus manos en alto, dile, no hay. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre. Siempre y siempre te adoraré. Dile, Señor, en ti está el poder. Padre, y en esta mañana yo declaro sobre esta casa, sobre nuestras vidas, que vamos a ver la promesa. Vamos a ver mucho más de lo que podamos imaginar. Yo declaro, Señor, que tu presencia irá con nosotros. Declaro que tu poder va con nosotros. Y declaro, Señor, que tú estás abriendo caminos, Señor. Que no es lo que vamos a ver, es lo que tú ya estás haciendo. Vamos, déjalo sobre tu vida. Voy a ver la promesa. Voy a ser bendecido. Voy a ver lo que Dios ha prometido. De lo que pueda imaginar. Vamos, dile. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Dile. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar.